LINMED, el laboratorio de investigación en bioquímica médica, se une a este segundo simposio de lo que es el conocimiento de las mucopolisacaridosis. Para nosotros realmente representa una gran satisfacción poder participar en un evento académico de estas características donde se difunde indudablemente el conocimiento y la aproximación diagnóstica a estas patologías que conforman lo que es el grupo de enfermedades huérfanas en Colombia. En nuestro caso, llevamos realmente 2 décadas con previos estudios en la Universidad de los Andes y posteriormente en nuestro laboratorio, apoyando lo que es la aproximación en términos de tamizaje y la definición diagnóstica definitiva con estudios que se relacionan a análisis enzimático en células, ¿cierto?, de sangre periférica. Continuando con nuestro cronograma de eventos, vamos con nuestra siguiente charla del día de hoy, que es mucopolisacaridosis en Colombia, recuento de 2 décadas de tamizaje de alto riesgo por parte del doctor Alfredo Uribe Ardila. Él es bacteriólogo de la Universidad de los Andes, con diplomado en docencia universitaria en la Universidad Militar Nueva Granada. También un máster en biología con énfasis en errores innatos de metabolismo de la Universidad de los Andes, un diplomado en enfermedades metabólicas y nutrición clínica en la edad pediátrica en los errores innatos de metabolismo de la Universidad del Bosque y doctorado en biología de la Universidad de los Andes con énfasis en errores innatos de metabolismo. Para mí también es un honor y un placer contar con la participación del doctor Uribe y su laboratorio LINMED. Siempre ha sido un mentor, profesor mío, profesor de muchos también, egresado de la Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad de los Andes. Doctor Uribe, para mí es un honor tenerlo acá el día de hoy y gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. Si podemos habilitar el video, por favor, y ya les comparto mi pantalla. Bien, un placer esta invitación a todo el grupo organizador. Y pues realmente es compartir un tiempo de trabajo. Quise que fuera un poquito más, yo llamaría más, ¿cómo decirlo? Un poco más hacia el sentido humano esta charla y mostrando un poco la experiencia. Agradezco al doctor Rojas porque me facilitó la vida, dando esa excelente introducción al tema. Realmente yo le añadí una parte al final de este tema y es, vamos a hablar de recuento de 2 décadas de tamizaje de alto riesgo y yo lo llamo un viaje personal. Un viaje personal porque realmente esto comienza más o menos hacia el año 96, 97, cuando decidí hacer los estudios de maestría en la universidad y las mucopolisacaridosis como enfermedades lisosomales me tocaron. Entonces, en ese momento fue parte de todo el proceso. Entonces, yo lo llamo un viaje personal, van a darse cuenta que hay algunas connotaciones bien interesantes, el tiempo pasa. Y fundamentalmente la charla se centra en este artículo que fue publicado el año pasado. Este artículo hace un recuento de lo que sucedió en los últimos 20 años en lo que tiene que ver con el screening enzimático para las mucopolisacaridosis. Entonces hay algunos detalles que quiero comentarles y en este trabajo nos involucramos fundamentalmente como una recolección de muchos datos de ese periodo de tiempo que es prácticamente mi tiempo de vigencia como director del Centro de Investigaciones en Bioquímica. Está Hadis Ayala, que fue uno de los autores, ella me ha acompañado en esta aventura, ella es profesor de la Universidad Distrital. Está Johanna Ramírez, hay que darle a cada uno lo que debe ser, una estudiante mía de maestría. Y bueno, estoy yo que realmente que estaba prácticamente haciendo las veces de director de orquesta de este proceso. Entonces, siempre todo tiene un preámbulo y el preámbulo, pues vamos a tomar algunos detalles de la charla anterior que me parecen importantes. Algunos aspectos generales, bueno, estamos hablando de unos desórdenes a nivel del metabolismo un poco más complejos, no de moléculas pequeñas, moléculas mucho más grandes.
Y estamos involucrados dentro de un grupo de patologías, las enfermedades lisosomales, alrededor de unas más de 50 entidades diferentes ya descritas a la fecha. Dentro de ese grupo de entidades están las mucopolisacaridosis. Indudablemente, como veíamos hace un momento, hablamos de unos desórdenes de tipo hereditario, un sinnúmero de enzimas afectadas, como vimos un poco en la presentación, y ahora voy a mostrárselos nuevamente, alrededor de 11 enzimas diferentes. Cuando miramos un poco digamos, ese reducto de enfermedades lisosomales, pues tenemos una cantidad de fenotipos clínicos que pueden compartir algunas cosas. Bien mostrado el doctor Rojas una cantidad digamos, de entidades que han sido agrupadas dentro de lo que es las mucopolisacaridosis. La idea es que hay subgrupos dentro de ellos, ¿cierto? Y ahí viene un poco el trabajo de lo que hacemos y un poco de la experiencia que quiero compartirles. Fundamentalmente es una ruta compleja, estamos hablando realmente de la ruta de construcción de los glicosaminoglicanos, y cuando uno mira realmente esto en perspectiva se da cuenta un poco de toda esa expresión clínica, y fundamentalmente es porque hablamos de matriz extracelular, y eso implicaría que cuando estamos hablando de unas fallas a nivel de esta ruta metabólica, pues prácticamente es un compromiso multisistémico. Entonces, creo que es claro, hablamos de un hereditario a nivel del metabolismo de los glicosaminoglicanos. Tenemos aquí una secuencia metabólica teórica y la idea es que tenemos un daño a nivel del material genético y esto implica que probablemente una enzima está afectada. Bajo esas características, pues se interrumpe un proceso normal, es un proceso, llamaríamos, de modelaje molecular, una reestructuración, digamos, algunos cambios que son críticos en estas moléculas, muchas veces son secuenciales y a nivel terminal, y eso implica que un compuesto empieza a acumularse. Para este caso, este biomarcador son los glicosaminoglicanos, y entonces tenemos nosotros que jugar un poco a la detección. Indudablemente esto tiene un proceso, un protocolo, pero ya centrados en la parte bioquímica, pues la estrategia sería o evaluar lo que se acumula o evaluar la enzima que está comprometida. Y creo que los que trabajamos en estos procesos generalmente jugamos bajo esas características. Muchas veces nos vamos un poco a detectar lo que no se produce posteriormente, pero son otras situaciones. Pues bien, miremos un poco la parte introductoria. Aquí tenemos entonces una colección de compuestos que pueden estar afectados. Aquí encuentran ustedes dermatansulfato, heparansulfato. Encontramos entonces una cantidad de elementos. Discúlpenme, me regreso. Realmente hablamos de unos heteropolímeros de alto peso molecular. Cuando uno los mira en la clasificación, esencialmente son polisacáridos que han sido modificados estructuralmente, unidades repetitivas de disacáridos. Hablamos de elementos que han recibido metabólicamente en su estructura nitrógeno, por eso hablamos de N-acetilgalactosamina o N-acetilglucosamina. Todos estos compuestos de carácter ácido y fundamentalmente pues está debido un poco en que su parte estructural hay grupos sulfatos o carboxilato que digamos dentro de la función que cumplen dentro del sistema son fundamentales, sobre todo para esa matriz extracelular. Aquí vemos una secuencia de degradación. Tomé como modelo uno de ellos, dermatansulfato. Y uno mira un poco el proceso, es una enzima atacando una estructura terminal, ¿verdad? Y cada paso que uno observa estaría implicado indudablemente en una patología. Entonces vemos, por ejemplo, que una afectación a nivel de la hidronato sulfatasa implica entonces el síndrome de Hunter. Si yo tengo una afectada la alfa-hidronidasa, pues esto implica indudablemente el síndrome de Horler, pero esto empieza a generar un lenguaje subliminal y es que si tenemos bloqueada esta enzima y las dos participan en la degradación de este compuesto, implicaría que en un momento determinado en la excreción estas dos patologías puedan compartir la excreción del mismo compuesto. Si seguimos en el proceso, podríamos encontrar, por ejemplo, que también está involucrada la N-acetilgalactosamina 4-sulfatasa, la disulfatasa B, y esto al estar bloqueado generaría el síndrome de Baratola-Mie o MPS6.
podemos tener indudablemente otras, digamos, entidades que están involucradas en la vía, otras enzimas que no tienen relación con las MPS, pero que pueden participar en la degradación de este compuestos. Ahí observan ustedes la beta-exosaminidasa en la enfermedad de Sandoff, o esta última enzima en la parte terminal, la beta-glucuronidasa, involucrada en el síndrome de Slide. Eso más adelante va a tener ciertas connotaciones bien especiales, pero la idea es rutas muy complejas, un número de enzimas secuencialmente involucradas y un trabajo bioquímico que tiene que ser muy fino para poder apoyar lo que es la secuencia de diagnóstico de este proceso. Miremos un poco esto de la importancia de los glicosaminoglicanos. Aquí miramos un poco la presencia. Voy a tomar los mismos compuestos de hace un momento, heparansulfato, queratansulfato, dermatansulfato, condroitinsulfato, y cuando uno hace un recorrido, realmente se da cuenta que hay una distribución predominante, pero es global. Cartílago, hueso, si uno mira, por ejemplo, dermatansulfato, piel, válvulas cardíacas, tendón, pulmón, queratansulfato, córnea, cartílago. Eso implica indudablemente que en el momento en que tengamos un bloqueo enzimático de estas características, vemos todo ese cuadro clínico que hemos visto en la anterior presentación a cargo del doctor Rojas, y vemos un poco todo ese compromiso multisistémico. Entonces, si yo tomara esto en una distribución global, pues fundamentalmente lo que tengo realmente es una distribución sistémica de estos compuestos, y yo tomo aquí un poco la parte clínica para mirar, digamos, como los dos ejemplos clásicos de toda esta gran cantidad de, digamos, de fenotipos, MPS1, MPS4, y vemos todo ese compromiso muy bien descrito en la charla anterior, y realmente la explicación es, si yo voy a tener un compuesto que está distribuido a nivel, digamos, de todo lo que es la matriz extracelular, pues realmente de pronto con ciertos bloqueos implicará la predominancia de cierta sintomatología con respecto a otra enfermedad. Pues bien, eso lleva un poco a lo que es ese cuadro general. He traído esta presentación, la publicación del año 2018, y aquí vemos entonces lo que se ha descrito hasta este momento. Tenemos todas las mucopolisacaridosis, y yo me voy a centrar en algunos aspectos importantes. Indudablemente la herencia es orientadora, aunque nos serviría en el caso, por ejemplo, de síndrome de Hunter, ¿cierto? Que es ligado al cromosoma X, pero cuando vemos nosotros un poco ya el trabajo enzimático se torna más específico. Cada punto, ¿cierto? O cada enfermedad está relacionada al defecto de una enzima. Es probable que ya los mucopolisacáridos no sean tan específicos, puede ser que algunos compartan. Entonces podemos mirar, por ejemplo, que la excreción de paransulfato es común, por ejemplo, en el síndrome de Horrell, el síndrome de Hunter. Aislada podemos encontrarla en San Filipo. Sin embargo, cuando uno ya avanza en el estudio de estas patologías, se da cuenta que hay algunas entidades no relacionadas a mucopolisacaridosis que por un efecto de retroalimentación negativa también pueden excretar heparansulfato y no están relacionados a estas patologías. De ahí en adelante, realmente uno lo que hace es correlacionar un poco los resultados de cuantificación, la separación electroforética, y es probable que eso lo oriente a mediciones de algunas enzimas específicas. Pues bien, aquí está la colección de las diferentes entidades. No voy a entrar en detalle, no voy a, digamos, a seguir ahondando en lo que ya vimos muy ampliamente en la anterior presentación. Vamos a hablar un poco de la experiencia. Este es un largo viaje realmente. Es un viaje y son 20 años, pero esto tiene un preámbulo. Realmente los estudios que quiero mostrarles fueron realmente una recopilación desde el año 2000, 2001 hasta el año 2020, ¿sí? Pero realmente hay un preámbulo de todo este proceso. Una de las grandes dificultades de hacer este tipo de estudios en nuestro medio es que hay que construir, ¿cierto?, todo desde cero. Entonces, realmente este viaje comienza en el año de 1996. Y bueno, yo quise traerles esto. Miren que el tiempo pasa. Aquí estoy yo como estudiante de maestría. Quise traerlo para que se dieran cuenta que alguna vez tuve pelo, ¿cierto? Ustedes observan aquí un primer estudio, lo que llamo el preludio de todo esto. Fue realmente digamos, un proceso inicial donde había que retomar algunas experiencias previas de compañeros de laboratorio.
y tratar de organizar eso en unas pruebas un poco más sistemáticas. Es un trabajo de investigación, los estudios de bioquímicos de los desórdenes de metabolismo de las MPS en Colombia. Fue mi tesis de maestría y fue un primer abordaje. ¿Qué se hizo durante ese tiempo? Realmente el trabajo de investigación fue una primera fase de retomar y ajustar algunas de las metodologías ya propuestas, de esas voy a hablarles en un momento, y al final aplicarlos a una población de alto riesgo. Con eso tamizaje siempre está enfocado a tamizaje de alto riesgo, es decir, con enfoque clínico. Pues fueron 140 casos de pacientes con síndrome dismórfico estudio, ya un poquito adelante les hablo sobre eso, que fueron remitidos al Centro de Investigaciones en Bioquímica durante un periodo más o menos entre el año 2006 al año 2001. Eran procedentes de diversas regiones del país. En ese momento apenas se estaba explorando, ya habían unas experiencias previas y algunos reportes aislados de casos clínicos, sobre todo el síndrome de Corle, pero en este momento estábamos realmente tratando de empezar a trabajar sobre específicamente estas patologías. Ese grupo de pacientes estudiados, realmente todas las revisiones que tenía el laboratorio era en ese mismo periodo no más de un 5% de los pacientes, un total de remisiones para enfermedad metabólica más o menos de unos 2.538 pacientes, y esos 140 casos realmente habían sido enfocados porque tenían ciertos hallazgos que sugerían muy probablemente una mucopolisacaridosis. Realmente la remisión como síndrome dismórfico estudio era muy inespecífica, pero realmente se quería descartar una MPS. El conjunto de individuos estudiados comprenden en ese momento esos 140 casos, 53 individuos de género femenino, 87 de género masculino. La edad podían ser unas sospechas muy tempranas, desde un mes hasta los 49 años. Habría que resaltar que los de edad más baja probablemente habían sido remitidos porque habían casos familiares y eso hacía que de pronto la sospecha fuera más rápida, pero el rango, digamos, de remisión era bastante amplio. Más o menos se da un 87% de todos los casos, pacientes menores a 10 años, pero ojo que es bien importante esto, una década completa con la enfermedad implica muchas situaciones desde el punto de vista, digamos, de manejo de la patología. Para ese momento todavía no había algunas posibilidades como la terapia de reemplazo enzimático. En este momento era más darles el beneficio del diagnóstico a los pacientes, pero ahí se van a generar una cantidad, digamos, de complicaciones desde el punto de vista, digamos, de todo el protocolo diagnóstico que a medida que fueron pasando los años fueron mejorando. Pues bien, ¿cómo se hizo esta estrategia? Aquí viene un poco a ligar con la charla anterior. Realmente en la literatura, para lo que es el tamizaje de estas patologías, se habla de unos estudios en muestras de orina. Estas muestras de orina siguen cierto curso de evaluación previo. Se escogen unas muestras al azar. Cuando van a revisar un poco la literatura, muchos autores dicen que estas evaluaciones deben hacerse en orina de 24 horas. Algunos estudios preliminares indicaban que habían unos picos de expresión, entonces que era más conveniente orinas fraccionadas y bueno, a medida que fuimos avanzando en este proceso, decantamos por orinas fraccionadas recolectadas en un tiempo determinado. No existía eso en ese momento, habían unas experiencias previas. Después se selecciona un rango de tiempo más o menos de 12 horas, donde se recolectan orinas independientes, más o menos de 3 a 5 muestras, para tener la posibilidad de hacer detección en alguna de esas muestras. Indudablemente la valoración de una creatinuria previa nos indica el grado de concentración de estas muestras, esto nos da la calidad del tipo de muestra y indudablemente la detección de una excreción aumentada de glicosaminoglucanos. Como bien veíamos hace un momento, hay una clasificación y voy a hacer una corrección. El ANSIA Blue no es una prueba de turbidimétrica, realmente es el cloruro de acetilpiridino y la albúmina ácida. Estas dos pruebas iniciales tienen sus ventajas como pruebas de campo. Es decir, yo puedo incluso visualmente establecer si de pronto se está excretando, pero en una prueba de campo uno no tiene un espectrofotómetro para hacer creatinuria, entonces puede ser que algunas mucoproteínas nos den algunos falsos positivos, sobre todo en la prueba de albúmina ácida. La prueba de CPC, cloruro de acetilpiridino, es un poquito más específica.
está ligada indudablemente a la excreción de creatinina, pero digamos que como prueba de campo también puede ser utilizada, pero tiene una dificultad estas dos pruebas, y es que tienen un alto porcentaje de falsos positivos. Entonces, en ese periodo de tiempo se establecen dos pruebas de tipo colorimétrico. La prueba de Alcian Blue y el Dimethyl Blue es una relación estequiométrica entre el colorante y entre el glicosaminoglicano excretado. También son dependientes de la excreción de, digamos, del grado de concentración de la muestra por creatinuria. Si estas creatinurias no son muy buenas, pues uno para ahí y sugiere una nueva recolección para evitar dificultades. Si las muestras son adecuadas, en todos los casos indudablemente, pasamos entonces a una valoración, ¿cierto?, de lo que es la excreción de glicosaminoglicano. Pues estas dos pruebas, digamos, son bastante buenas. Yo aquí debo hacer una mención, y es que en este periodo de tiempo se involucra un estudiante. Hay que siempre darle el crédito. Un estudiante se involucra a tratar de ajustar este tipo de metodologías, Alcian Blue y Dimethyl Blue. La Dimethyl Blue fue posterior, de un nivel de especificidad mayor, y esto nos permite a nosotros realmente establecer si sí o no se está excretando este compuesto en la orina. Pues en aquel tiempo realmente lo que hacíamos era establecer como unos rangos de referencia en esas orinas fraccionadas, mirar si esto era compatible con lo que reportaba la literatura. Encontramos cosas bien importantes: esa disminución en la excreción del compuesto con el curso de la edad. Es probable que esto se negativice para algunos pacientes, sobre todo en síndrome de Morquio. Son algunos detalles que uno va encontrando en el curso del tiempo, pero la idea es que una prueba positiva nos lleva a una fase posterior, que es la extracción y purificación de los glicosaminoglicanos, y un proceso de separación para saber qué está excretando el paciente. Aquí hay dos comentarios importantes sobre este tipo de pruebas. Una prueba negativa no descarta una mucopolisacaridosis. En Colombia, dado que teníamos un rezago en lo que era el estudio de estas patologías, es probable que encontremos pacientes con síndrome de Morquio que tienen 20 años, 30 años incluso. Como ya han llegado al punto en que han terminado su desarrollo óseo, es probable que ellos estén en el borderline o sus resultados de excreción sean negativos. Entonces ahí hay que tener cuidado, porque probablemente no van a estar excretando lo que uno espera, 2 o 3 veces el valor de referencia, que es, digamos, lo característico. Pueden estar en un valor limítrofe, entonces ese valor negativo hay que interpretarlo con mucho cuidado, y un valor positivo puede orientar indudablemente a una MPS, pero hemos encontrado, por ejemplo, que la excreción de heparansulfato puede darse en otro tipo de afectaciones, como veremos más adelante, ¿cierto?, que no están relacionadas realmente con mucopolisacaridosis. Entonces, estas cosas realmente tienen toda una secuencia, un protocolo, y que tiene que indudablemente ir muy ligado con ese enfoque clínico que ha hecho el médico. Pues bien, esta primera fase de aproximación fue una parte de los resultados de aquella época, y una segunda parte estaba un poco a empezar a construir los valores de referencia. Teníamos indudablemente para ese momento algunos datos sobre el comportamiento enzimático. Empezamos a trabajar un poco más fortalecidos, y digamos unos rangos por lo menos unos rangos preliminares de actividad enzimática. Muestras líquidas, un aislamiento celular, un sedimento de glóbulos blancos, un extractos celulares. Algunas enzimas también las hemos trabajado en fibroblastos, pero realmente esta técnica en leucocitaria es como la más común, la que más hemos trabajado. La idea es que es una sedimentación diferencial, estandarizada. Digamos, este protocolo de aislamiento ya venía previo, ¿cierto?, de otros compañeros que habían trabajado en enzimas lisosomales en periodos previos para otro tipo de patologías. Realmente aquí no había nada nuevo, era una preparación de una mezcla que ya estaba reportada en la literatura, una sedimentación diferencial donde forzamos la sedimentación de glóbulos rojos, aislamos glóbulos blancos en una concentración bastante alta, y entonces vamos a liberar las enzimas desde su sitio, ¿cierto?, desde el lisosoma, ¿sí? Y dos protocolos fundamentalmente: por choque térmico en nitrógeno líquido, sonicación un poco más práctico, y en ese momento
la cuantificación de enzima de la proteína liberada nos da una relación de, digamos, aproximada de qué tanta cantidad de enzima podemos tener en esa mezcla. Es una medición indirecta, muy, digamos, que nos permite incluso corregir un poco la actividad enzimática. Y al final, entonces, vamos a hacer una valoración de esa calidad de la muestra con enzimas controles y una enzima diagnóstica. Y esto realmente nos permitió abordar la población de riesgo. La detección, la caracterización de esos glicosaminoglicanos y la cuantificación de actividad enzimática. Pues bueno, voy a hacer énfasis en varios aspectos. Tamizaje de alto riesgo. Realmente no estamos haciendo un tamizaje global, estamos haciendo realmente un tamizaje con enfoque clínico. Ese enfoque clínico es tremendamente importante. Hay un motivo de remisión, eso es muy orientador. Y esos motivos de remisión iniciales de aquella época es una constante que se mantiene el curso de los años. Hay realmente unos motivos por los cuales van a estar remitiendo estos pacientes y eso convierte un tamizaje muy selectivo. Entre más fino es ese enfoque clínico, más exitoso podría ser el porcentaje de detección en el momento dado. ¿Cuáles han sido los motivos de remisión en el pasado y los que todavía se sostienen aquí en la actualidad? Realmente, cuando uno toma las razones por las cuales han sido remitidos muchos de estos pacientes a estudios, un 45% de toda la población estudiada en aquella época con esa primera muestra y actualmente son facies toscas. Creo que hace un momento el doctor Rojas nos hablaba sobre esto. La talla corta, ¿cierto? Esa displasia ósea, un 35% de los pacientes tuvieron ese motivo de remisión. Realmente estos dos abarcan realmente el grupo más grande. Y aquí vienen otras cosas un poco más variadas, el aspecto tosco, no tan marcado, visceromegalias, un 10%, y de alguna manera algunos hallazgos mezclados con la presencia o sin la presencia de retardo mental. Sí, un grupo especial de estas patologías a veces no lo remiten los genetistas, lo remiten los neurólogos, sobre todo San Filipo, por una pérdida de habilidades adquiridas. Eso fue muy llamativo en aquella oportunidad cuando se hizo ese primer estudio. Pues bien, hay un porcentaje adicional que tiene otros motivos de remisión, ¿cierto? Pero en general, esto ha sido como una constante en el tiempo. Pues bien, esto realmente es bien importante para nosotros trabajando en el laboratorio. Como les digo, voy a tomar el modelo del síndrome dismórfico estudio, es muy general, pero es una de las frases que más se repite en las remisiones y generalmente hay algunos detalles que nos llaman la atención. No quiere decir que esto sea, digamos, escrito en piedra, pero sí nos interesa saber si hay o no compromiso mental. Esto nos va a ayudar bastante. Y con esto, en las primeras fases de estudio de estas patologías, nos íbamos con un análisis de GAGs en orina. En la actualidad sucede diferente. En la actualidad la facilidad de hacer pruebas en fase sólida en sangre ha cambiado un poquito el juego del estudio de estas patologías, pero en el comienzo el análisis de GAGs era crítico. La edad es bien importante. Tremendamente importante. No podemos hacer un análisis de glicosaminoglicanos en orina sin conocer la edad del paciente. Y la razón es que a medida que transcurre el tiempo, hay un decrecimiento en la excreción. Si tomo el valor de referencia, un niño hasta los 6 meses de edad está excretando aproximadamente unas 10 veces la cantidad de GAGs que excreta un adulto en condiciones normales. Entonces, saber la edad es tremendamente importante porque le permite a uno saber si realmente hay una excreción anómala del compuesto. Sin la edad, esto no tiene ningún sentido. Y la edad también nos orienta. Muchos pacientes con síndrome de Morquio son remitidos cuando ya tienen 2 o 3 décadas. Y en ese momento es probable que las pruebas de GAGs estén limítrofes o estén negativas. Entonces pasa desapercibido desde el punto de expresión de este compuesto. Cuando miramos entonces la interpretación de es positivo o negativo y dependiendo si hay o no retardo mental, ¿cierto? Una prueba de GAGs negativa hay que reevaluar. Tenemos mucho cuidado, uno ya después con los años empieza a ser más cuidadoso. El que sea negativo no descarta.
hay que mirar la parte clínica, ¿cierto? Muchas veces son clínicas floridas, pero el paciente se detectó en forma tardía. Podemos encontrar algunas situaciones de expresiones de GAGs variables. Aquí les muestro un poco otras causas de dismorfia que pueden tener rasgos horlerianos. Y estoy hablando de las mucolipidosis, las fucosidosis. Muy importante, nosotros hemos encontrado casos de mucolipidosis muy frecuente dentro de estos tamizajes de alto riesgo. Y ese paciente ha sido catalogado como MPS y hemos dado la vuelta con este proceso hasta que logramos demostrar que este paciente realmente lo que tiene es una mucolipidosis y tiene todo el rasgo característico de una MPS. Cuando los resultados son positivos, me parece que es el juego perfecto. Y la razón es que cuando son positivos hay que caracterizar y uno empieza a jugarse un poco, ¿cierto? De si hay o no retardo mental, para mirar dónde va a empezar a trabajar la parte enzimática si es que ha iniciado con una excreción de GAGs en un momento determinado. Entonces, voy a retomar los 140 casos. Acuérdense que esta es una historia personal. De estos 140 casos que fueron remitidos en aquella época, no disponíamos en ese momento sino de algunas pruebas enzimáticas, no todas, y la excreción de GAGs y la caracterización en aquella época era cromatografía. La electroforesis fue trabajada realmente con fortaleza por unos estudiantes de pregrado y yo ajusté esto a una microtécnica en lo que era el protocolo de maestría. Aquí ustedes ven que de esos 140 casos que fueron remitidos, 43 casos fueron positivos para la excreción de gas. Es decir, el 30% de ese grupo fue positivo. Había realmente ya varios clínicos con mucha experiencia, eso incrementa indudablemente la detección. Llevamos a electroforesis, pero en la electroforesis ya cae, solo 33 pacientes, 23%. Se pierde un porcentaje, ahí vamos a ver cuáles son las dificultades, algunas muestras insuficientes, el manejo de muestras líquidas es complicado, hay pacientes que son expertos en desaparecer, o sea, se desaparecen y nunca más los vuelven a encontrar porque están muy retirados o sencillamente desertan del proceso. Y al final de esos 43 pacientes, solo logramos llevar 19 a lo que llamaríamos un estudio enzimático o una revisión clínica más exhaustiva. Estoy hablando de un estudio que es el preámbulo de esos 20 años que van a seguir. Pues bueno, aquí miramos esta tabla, esta es la tabla original que proviene de mi tesis, ¿cierto? Y ustedes ven que en algunos casos pudimos determinar la actividad enzimática. Entonces aquí miran todos los casos, miran lo que excretan. Algunas de estas patologías tienen, digamos, excreciones, comparten excreciones sin ser la misma enzima, ¿verdad? Comparten algunos de los compuestos. Para aquella época podíamos medir alfa-L-hidrogenasa para MPS1, arisulfatasa B para MPS6, podíamos medir beta-galactosidasa. Teníamos limitaciones para otras. Por descarte y excreción de GAGs, asumimos para algunos casos, sobre todo para MPS3, por el curso clínico, la excreción de paransulfato y digamos, el nivel de excreción de GAG era MPS3, pero en aquella época realmente no teníamos herramientas para avanzar en ese punto. Bueno, la idea es que nos permite tener un panorama, digamos, grueso de lo que estaba pasando. Ya teníamos algunas herramientas de trabajo, pero como siempre, esto hay que reevaluarlo en el tiempo y mirar qué dificultades tiene. Sigamos en este viaje personal. Aquí hay dos situaciones particulares. Hay lecciones importantes de estos 5 años de trabajo. Las muestras líquidas tienen serios inconvenientes, sobre todo en un país como el nuestro. Y lo he vivido con colegas de otros países, como en Ecuador, como en Perú, ¿sí? Como en Centroamérica. Muy buenos clínicos con un enfoque muy fuerte, muy bueno, excelentes médicos que quieren definir situaciones, pero las muestras líquidas necesitan varias situaciones y es que las condiciones de envío son estrictas. El volumen de la muestra, el tipo de muestra, la cadena de frío implica problemas. Eso va a tener situaciones que son difíciles de manejar. Muestras inadecuadas implica probablemente un incremento de los falsos positivos.
los pacientes se fatigan, hay deserción de pacientes, eso es un poco de lo que vimos. Ahí perdimos un grupo de pacientes, por lo menos el 25% de la fase inicial detectada se perdió. Casi que diría que llegamos solo a la mitad, al 50% de los detectados en ese momento, en esa primera fase. Digamos que esas dificultades no eran exclusivas de MPS. Realmente veníamos trabajando con otro tipo de enfermedades y era realmente un patrón común para todos los desórdenes de tipo lisosomal. Entre el año 2001 y 2005 fue un aprendizaje. Tantas muestras perdidas, volver a repetir la toma de muestra, todo eso es una fatiga, ¿cierto? Para las familias, indudablemente, y los costos que implica la remisión de muestras. Pues bueno, surge una inquietud y la inquietud es, seguíamos tamizando pacientes, teníamos la responsabilidad de continuar los estudios. Las técnicas clásicas son buenas, pero están estas limitaciones. ¿Es posible recuperar enzimas desde muestras en papel filtro? Es una pregunta que en algún momento en el laboratorio, trabajando con otras enfermedades que no tenían nada que ver, ¿cierto? Me hice. Y la razón es que ya habían protocolos muy buenos para análisis de aminoácidos y hormonas. Entonces, aquí hay una situación importante y es que nosotros hicimos una experiencia que a mí me pareció importante. Esa experiencia la llevamos nosotros a un congreso para la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo en el año 2003. Ese congreso se hizo en Argentina y nosotros llevamos una experiencia con galactosa uridintraferasa en sangre seca en papel filtro. ¿Por qué llevamos esa? Llevamos esa porque era una enzima que estábamos trabajando, una enzima eritrocitaria. Teníamos un equipo que nos permitía hacer las mediciones y realmente logramos obtener actividad. Pues bien, esta primera experiencia fueron un estudio que se hizo durante el periodo previo a algo que va a cambiar un poco la suerte de estas patologías, un tamizaje de alto riesgo en lactantes, 307 lactantes, 133 controles y encontramos 6 pacientes afectados por galactosemia con esta tecnología. Cuando llegamos a mostrar el trabajo fue muy interesante porque allá pude conocer a quien sería realmente el profesor que me involucraría en este proceso, en mi tesis doctoral. Y él mira el trabajo y le llama mucho la atención y nos pregunta que por qué no lo hacemos. Él llevó en aquella época un trabajo muy interesante sobre enfermedad lisosomal y nos preguntó que por qué no lo hacíamos en enfermedades lisosomales y pues teníamos un fluorómetro realmente en nuestro laboratorio que ya era bastante viejo y no permitía hacer algunas mediciones tan sensibles. Y entonces se da una circunstancia. Y es que vamos nosotros a trabajar, digamos, con él en un entrenamiento, pero hay que mirar un poco el pasado. En el año 2001, cuando uno revisa la literatura, no hay registros a nivel mundial de estudios enzimáticos o antes de estudios cuantitativos para valorar la actividad funcional, ¿cierto?, de estas macromoléculas. Es decir, con fines diagnósticos no lo hay. Cuando uno revisa los 2 primeros estudios, se dan en el 2001, ¿cierto?, casi simultáneamente. Y yo quiero hacer especial énfasis en este investigador, el doctor Néstor Chamoles. Él publica en el año 2001 un estudio muy interesante precisamente sobre una enzima relacionada a MPS, alfa-L-hidronidasa, en papel filtro, como una estrategia de diagnóstico a nivel del recién nacido, una detección temprana. Bueno, esta es la persona que en ese momento va a mirar mi trabajo y le llama la atención. Pues bueno, acá hay una imagen para que vean. Tenía que traerles una imagen. Esto es una historia personal. Ahí estoy yo. Todavía tengo pelo. Van a ver que a medida que avance el tiempo la cosa va cambiando. Esta es una imagen de diciembre del año 2004. Obviamente han pasado casi 20 años. Nos recibe en su laboratorio en entrenamiento 3 personas que estábamos prácticamente iniciando un poco nuestros estudios en enfermedad lisosomal.
estoy hablando de Nicoletta Gasparotto de Italia, Al Valiente de Chile, estoy yo, y nos ofrece un entrenamiento y en ese momento me doy cuenta porque no podíamos hacer las mediciones en Colombia, teníamos que cambiar un poco no solo la metodología, sino los equipos que teníamos. Bueno, en ese momento recibimos un muy buen entrenamiento, fue realmente muy enriquecedor, aprendimos muchas cosas. Recibimos como la fase inicial, eran técnicas que apenas comenzaban. Lamentablemente, 3 meses después, el doctor Chamoles fallece. Fuimos el último grupo que él entrenó, pero realmente nos fuimos con la semilla de este proceso y fue prácticamente lo que se vino difundiendo y lo que sentó un precedente para el estudio de estos desórdenes en un tamizaje que sigue siendo alto riesgo, que puede llevarse en ciertas situaciones a tamizaje neonatal, pero, ojo, bien importante, que nos permite abordar un número mayor de pacientes al evitar el uso de muestras en fase líquida. Pues bueno, este es el planteamiento. Si yo voy a tomarlo desde el punto de vista enzimático, solamente enzimas, porque pues hemos trabajado también orina en papel filtro. Voy a cambiar una muestra líquida, 10 mililitros de sangre, en un protocolo de tamizaje de aproximación. ¿Para qué? Para impregnar unas gotas que generalmente por gota no son más de 50 microlitros, ¿cierto? Los 200 microlitros se reducen notablemente, son usos totalmente diferentes, pero este segundo planteamiento da un acceso al tamizaje más rápido y con más facilidad a muchos clínicos que están en sitios muy aislados y que la remisión de muestras es tremendamente complicada. Entonces, el cambio realmente es dramático. Un tamizaje de alto riesgo orientado a desórdenes lisosomales fue realmente el punto de partida entonces. Si se dan cuenta, estoy en el año 2004, recibimos el entrenamiento a finales, se había venido trabajando indudablemente, no habíamos suspendido los estudios, pero ahorita vamos a ver el cambio radical que se va a encontrar en el curso del tiempo. Pues bien, aquí ya perdí más pelos, si se dan cuenta, acá está lo que sería una primera fase del estudio en Colombia en papel filtro entre el año 2005 a 2011. Esto fue un estudio de 4.700 pacientes, pero este fue un estudio global para enfermedades lisosomales. Aquí está Bárbara Zimmerman, que fue mi directora local de tesis, ¿cierto? Roberto Giuliani, otro investigador en Porto Alegre, donde también estuve, digamos, aprendiendo muchas cosas sobre estas patologías. Se dieron a la tarea de darme la formación necesaria para poder empezar a implementar una herramienta bastante poderosa para aproximar a poblaciones de riesgo. Pues bueno, esta experiencia fue muy enriquecedora. Vamos a mirar un poco qué sucede con este estudio, ¿cierto? Esto es, digamos, parte de lo que es la estrategia de mi trabajo doctoral. Aquí vemos nosotros un poco lo que es esta gota de sangre virtual. La idea es que nos enfrentamos a un medio boferado, a una temperatura, es un ultramicroensayo, hablamos de unos cortes de 1,2 milímetros, más o menos estamos manejando en esa sangre seca alrededor de 0,52 microlitros de sangre, y la idea es que había que cambiar algo y la magia estaba aquí, y la magia estaba en tener un lector de muchísimo más sensibilidad que lo que habíamos manejado hasta la fecha, pero la idea es que la enzima que está en el papel filtro va a clivar este sustrato artificial, nos va a dejar libre este emisor de fluorescencia y lo que tengo que hacer es construir valores de referencia para población normal y enfrentarlo a poblaciones de riesgo. Entonces, este fue un trabajo que toma más o menos unos 5 o 6 años, ¿cierto? Tiempo va pasando, ¿verdad? La idea es que nosotros establecimos este ultramicroensayo inicial. Algunas pruebas ya los hacemos en cortes diferentes en la actualidad, pero pensando en viabilidad en términos, digamos, de costos en algún momento, llevarlo a esas microtécnicas, en cuestiones un poco ya de ser amigables con el sistema y generar poca cantidad digamos, de desechos, también nos lleva un poco a esta situación. El uso de papel filtro implica que puedo estar apoyando incluso a otros clínicos que no estén necesariamente, digamos, en el país. Pues bien, este es el cambio realmente. Esta es la experiencia de la tesis doctoral. Yo quiero que observen la remisión de muestras, ¿sí?
hasta el año 2005, y ahora voy a mostrarles una imagen bien interesante previa, pero realmente esto cambia totalmente los estudios. Esto es en forma general lo que es los desórdenes lisosomales, ¿verdad? Y es la medición enzimática específica. Estoy midiendo puntos específicos. Eso tiene su detalle, porque ya no es una prueba general de expresión de GAGs, como vimos hace un momento, sino es la medición de un punto. No me descarta otro, esa es la dificultad. O sea que tengo que hacer paneles porque puedo tener en un momento determinado varias enfermedades con enfoques fenotípicos muy parecidos. Si yo solo mido una enzima, pues estoy descartando solo una entidad. Pues bien, este cambio es notable. El hecho de no tener cadenas de frío en la reducción de las muestras le cambia la cara a este asunto. Y la razón es que podemos recibir muestras desde cualquier lugar, siguiendo unos protocolos indudablemente de toma de muestra, de conservación previa, de secado previo adecuadas. Estas muestras son tremendamente estables a temperatura ambiente y digamos que en un mes a temperatura ambiente no pierden más del 5 o 10% de actividad. Entonces esto realmente ofrece una gran estabilidad sin refrigeración. Entonces, aquí está un poquito el panorama. Realmente la remisión se dispara. Nosotros inicialmente trabajamos MPS1 y MPS6, ¿sí? Yo dejo resaltado 4A porque es la única que no hemos llevado a papel filtro, tiene una razón de fondo, sobre todo para Colombia, pero es una cosa en la que estamos trabajando. Pero podría decirles que la remisión aumenta 10 veces más de lo que teníamos hasta ese momento. El 95% de los estudios que fueron positivos entre el año 2005 a 2014 fueron bajo la detección a través de papel filtro. Indudablemente, aquí hay una situación. Esto es una prueba de tamizaje y esta prueba de tamizaje tiene que ser confirmada. Pero si por cada 1000 pacientes que yo envío al año solamente tengo que confirmar el 5%, es fantástico porque solamente 50 pacientes necesitarán cadena de frío y los otros 950 realmente seguirán otros cursos, digamos, de enfoque diagnóstico. Pues bien, se justifica más aún por una razón, y es que más o menos en ese periodo viene el advenimiento de las terapias de tratamientos un poco más, para que cambia notablemente el curso, digamos, natural de la enfermedad en términos de que sean detectados en etapas tempranas, ¿cierto? Ese surgimiento de la terapia de reemplazo, otros tipos, digamos, de terapias que acompañan el manejo, todo esto justificaba hacer el esfuerzo de este diagnóstico. Pues bueno, quiero mostrarles aquí un poco la situación. Acá cambia un poquito, quiero mostrarles cómo es la remisión de técnicas clásicas hasta el año 2004 y aquí en el año 2005 cuando se implementa todo este protocolo, pues inmediatamente se dispara la remisión. La idea es que de toda la remisión del lisosomal el 20% es de MPS, pero podemos observar cómo inmediatamente se dispara la posibilidad de decir indudablemente, sí, indudablemente había mucha sospecha clínica, pero la limitante de remitir las muestras nos iba a generar muchos inconvenientes. Hay muchos detalles, indudablemente, que están inherentes a las técnicas y que por cuestiones de tiempo no puedo, digamos, detallar específicamente, pero fundamentalmente hacia esto iba este proceso. Pues bien, para dar una idea, en 20 años, si solamente trabajáramos muestras líquidas en el orden, ¿cierto?, que venían, no alcanzaríamos a trabajar más de un paciente por mes. Y más o menos es siguiendo la secuencia de la experiencia previa. ¿Sí? Cuando uno mira el recorrido de las muestras clásicas que son tan difíciles de manejar, ¿cierto? Realmente se reduce. Hacemos indudablemente el máximo esfuerzo en los casos que son atípicos o, digamos, en los casos de detección en papel filtro para hacerle todo el panel completo. Pues bien, creo que es evidente el cambio que se sucede en el momento en que esta experiencia empieza a operar, ¿verdad? Realmente esta parte de muestra líquida lo dejamos realmente para una fase confirmatoria. Ahora voy a retomar con lo que planteé al comienzo de la charla. Y yo quise traer esta imagen porque detrás de cada de estas cosas hay personas, hay seres humanos. Mis estudiantes están acá.
Muchos de ellos en forma indirecta pudieron aportar a esto. Yo traje realmente los que somos autores. Aquí está Joana Ramírez. Ella trabajó realmente con MPS-3B y realmente ella se puso en el eje central de reorganizar toda esta información. Ais Ayala, indudablemente también. Con ella realmente estandarizamos como en el año 96 las primeras rangos de referencia para beta-galactosidasa adecuados, con buen número. De hecho, sacamos un artículo independiente, ¿sí? La ven más conservada que yo, creo que estoy más desgastado yo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a retomar qué encontramos nosotros en esa recopilación de datos. Pues bien, creo que es claro a medida que ha avanzado el primer desafío es construir desde cero. Es como cuando uno entra a un cuarto vacío. Cuando todo está hecho es perfecto, ¿no? Pero cuando uno llega y le toca construir y empezar a armar todo, la cosa cambia. Pero es desafiante y uno aprende muchas cosas. Construir desde cero ese epílogo del año 96 al 2001 da muchas cosas, da mucha experiencia, se cometen errores. Esto no ha sido jardín de rosas de ninguna manera, pero empezar a construir y dejar algo para que quienes vienen ahora, muchos de los que están escuchando esta charla, puedan empezar a retomar desde donde se deja y construir con la misma fuerza de voluntad. Pues bien, entre el año 96 al año 2001, realmente lo que vemos es una estandarización, ajuste y selección de metodologías. Unas primeras metodologías, estudios preliminares de alto riesgo y detección de pacientes, dificultades en el acceso de pacientes a este tipo de estudios. Esas son las cosas que uno empieza a mirar en ese momento, es lo que arroja la experiencia. Entonces, de ahí en adelante, cambia las cosas. Voy a volver a traer esta imagen. La fase sólida nos permite abarcar un número mayor, ¿cierto? No hubiéramos realmente abordado esta población tan grande si no hubiéramos traído un poco de esa metodología nueva que se aplica para otro tipo de enfermedades. Entonces, voy a mirar un poco esta situación. Entre el periodo del año 2000 al 2020, reunimos realmente los dos grupos de trabajo, pero imagínense que en ese primer periodo no alcanzamos a abordar más de 250 pacientes, más o menos 300 pacientes, pero cuando se reúne la experiencia de 20 años entre el año 2000 y 2020, resulta que son más o menos 8.239 remisiones de pacientes. Síndrome dismórfico estudio, vuelve otra vez la palabra. La impresión diagnóstica es MPS. El 90% de esos 8.239 individuos realmente fueron en papel filtro. Es decir, se estudiaron muchísimos. Cuando uno viene a recorrer todo esto, esto tiene un trabajo inherente muy fuerte. Valores de referencia. En nosotros, para establecer valores de referencia en nuestro medio es muy difícil. Cuando uno habla de valores de referencia, nadie le pone atención. Todo lo que suena molecular es perfecto, pero valores de referencia nada. Entonces, lo hemos vivido para muchos metabolitos. Es como nuestros propios valores de referencia. Necesitamos comparar. Pues bueno, más o menos en un rango de 210 a 2.354 controles sanos en esos 20 años. Depende indudablemente del momento en que iniciamos la estandarización de cada enzima. Las enzimas que se estandarizaron recientemente, tipo MPS-3B, por ejemplo, algunas de esas enzimas muy recientes tienen menos controles, pero las que empezaron desde el comienzo del proceso tienen un número de controles. Cada vez que se corre una secuencia, se incluyen un número de controles, ¿cierto? Valores de referencia en extractos leucocitarios, controles sanos, más o menos entre 94 a 519. Sigue la misma pauta. Entre más tiempo pasó, más número de controles. De hecho, beta-galactosidasa es una enzima que se empezó a trabajar hace mucho tiempo y tiene un número de controles altísimo. ¿Sí? Esta fue reportada incluso por una experiencia con gangliosidosis, ¿sí? Otra enfermedad lisosomal y MPS4B, y fue trabajada con controles independientes. Pues bien, total de individuos afectados encontrados, 370 casos. Un número aproximado de 4.5%. Entonces no son tan desconocidos. El 95% de los diagnósticos se dieron después de la implementación del DBS en el año 2005. Realmente cuando uno mira, esto permitió abordar y en la medida de que íbamos incluyendo más enzimas en papel filtro, haciendo un panel,
la detección era mucho más rápida. El tiempo de detección que encontrábamos era, digamos, la velocidad de definición del diagnóstico para muchos pacientes cambió notablemente. Y aquí muestro un poco las imágenes del artículo, cualquiera puede consultarlo. La idea es que se hizo un protocolo para que quedara de acceso abierto. Aquí ustedes encuentran las diferentes patologías, alfa-L-hidroxidasa MPS1, encuentran los controles estudiados, fueron las primeras enzimas estandarizadas. Realmente fue sobre la primera que recibí entrenamiento, si se dan cuenta fue la primera publicación del doctor Chamoles. Aquí viene el número de controles estudiados, aquí miramos un poco el rango, digamos, de actividad de los individuos que están afectados. Hay una notable diferencia, ¿cierto? Hay un punto de corte bien marcado entre esos individuos afectados y los individuos, digamos, de población control. Aquí está la hidronato sulfatasa, la N-acetilglucosaminidasa, que la MPS3B, que es una de las recientes. Aquí encontramos la MPS 4B con beta-galactosidasa. Siempre en la parte inferior vamos a encontrar, ¿cierto?, el número de controles trabajados y vamos a encontrar en la parte superior, ¿cierto?, la actividad enzimática. Miramos un poco el rango de los controles con respecto a la actividad, cuántos individuos estudiados y cuántos detectados. Cuando voy a hacer un poquito, digamos, voy a retornar a la imagen anterior. Hemos encontrado 37 casos de MPS1 en ese rango de tiempo. Hemos encontrado posteriormente más 40 casos de MPS2, 14 casos de MPS3B, ¿sí? Aquí voy a hacer un comentario y es una de las más recientes y en la que hemos encontrado más casos, digamos, en menos tiempo. Y ahí voy a reafirmar lo que dijo el doctor Rojas. Es muy probable que MPS3B, cuando se empiece a estudiar en forma, MPS3, en forma general, o sea, las variantes A, B, C y D, cuando se empiecen a estudiar en forma sistemática, probablemente sobrepasen algunas de estas en frecuencia, porque indudablemente los pacientes están en este momento muy probablemente falleciendo sin diagnóstico. Aquí vamos a encontrar entonces 9 casos de MPS4B, un poco rara, un poco exótica, pero hemos encontrado, ¿cierto? Encontramos para MPS6 53 casos en ese periodo y MPS7, una de las ultra huérfanas, una de las rarísimas a nivel mundial, solo he visto un caso, ¿cierto? Yo diría en 25 años, porque ese caso detectado realmente corresponde a un estudio en fase líquida y fue casi previo a este proceso. Le hemos dado durísimo a ver si podemos encontrar un MPS7, digamos, en el curso del tiempo y realmente es una de muy baja frecuencia. Lo que llama la atención inmediatamente es que 4A no aparece ahí. Y no aparece realmente porque dada la frecuencia de esta patología en Colombia, la hemos tenido en leucocitos todo el tiempo. Y la razón es que el enfoque clínico y el conocimiento de nuestros genetistas es tan supremamente bueno y la clínica que han, digamos, todo ese protocolo de enfoque clínico ha sido tan extremadamente minucioso que prácticamente no lo justificamos en un momento trabajar. En la actualidad lo estamos trabajando o, digamos, estamos haciendo ensayos realmente para especialistas que están en otros países y que requieren esa definición diagnóstica. Esta imagen que observan acá, aquí voy a resaltar entonces dos cosas importantes. Es un poco de la actividad enzimática ya en leucocitos, es diferente, ya en la fase posterior. La primera fase que vieron hace un momento corresponde a los estudios de tamizaje, de detección, pero todos esos individuos tuvieron que seguir esta fase que está aquí. Esta fase leucocitaria nos permite establecer la actividad residual. Dos enzimas que son venenosas dentro de ese grupo y las dejé resaltadas. Hidronato sulfatasa es la que es ligada al cromosoma X, una actividad residual más o menos máxima del 21%, puede comenzar en cero indudablemente. En este caso, las pruebas en mujeres portadoras no son diagnósticas, no discriminan, muchas muestran actividades normales. Y pararisulfatasa B es una de las enzimas más complicadas porque muestra las actividades residuales más altas. Es decir, podemos tener actividades residuales hasta el 35% con clínicas floridas. Pues hay otras cosas que indudablemente relacionan con la enfermedad. Aquí sí aparece la galactosamina 6 sulfato sulfatasa. Estamos hablando de MPS4A, la que observan acá, y encuentran acá 302 casos.
realmente en todo este periodo de tiempo, documentados. Tanta es la frecuencia que en un momento nos pusimos paranoicos y decidimos que a todos había que hacer el estudio molecular para tener absolutamente todo. Y la razón es que esto es realmente una de las entidades de mayor frecuencia en Colombia. ¿Cuál es la panorámica? Porque nos dimos un poco a tratar de ubicar los pacientes. Entonces, esta, como les digo, es de extractos celulares, pero indudablemente la estamos llevando a papel filtro, que servirá como un filtro de la población, pero en ningún momento como una prueba diagnóstica. Entonces, esta es la panorámica. Aquí tenemos entonces que hemos encontrado una distribución de las diferentes MPS. Si se dan cuenta, la MPS 4A se lleva casi el 60% del pastel, ¿cierto? Cuando uno mira la MPS 1, aquí MPS 7 realmente es una situación prácticamente exótica, es un solo caso, entonces, pero miramos un poco la distribución del grupo total, ¿cierto? Encontramos que de pronto MPS 3B está ahí como solitaria, ¿cierto? Pero en la medida en que se vayan integrando los otros protocolos de MPS 3, probablemente va a adquirir una parte del pastel bastante grande. Zonas interesantes, el altiplano cundiboyacense. Cuando vamos a mirar, ¿cierto? Realmente se han hecho ya varios estudios y hay algunos autores, algunos genetistas que ya han publicado sobre este aspecto, estudios de campo muy interesantes, la región de Antioquia, ¿sí? Hay un nidal impresionante en la zona del Valle del Cauca para MPS 6, pero si lo toma también el Valle del Cauca, el síndrome de Morquio también. En la zona del Nariño tenemos realmente un nicho también de MPS 6. Hay algunas cosas que de pronto puede dar un poco de sesgo, y es que Antioquia y la región altiplano cundiboyacense tiene un acceso, digamos, facilita más el acceso para algunos pacientes y es probable que esto ejerza alguna presión en los resultados, ¿verdad? Y uno mira en general el panorama global y uno dice, bueno, ¿será que en otras zonas no lo hay? Es probable que sí, es probable que lo haya. Y puede ser que de pronto haya algunos nichos de algunas patologías en algunas otras regiones que no han remitido pacientes, ¿cierto? Eso no quiere decir que no hayan sitios como en Arauca, como en Caquetá, como en el Putumayo. De hecho, tengo pacientes en Putumayo, pero se trasladaron y por eso no aparecen, están en Nariño, ¿cierto? Con MPS 3. Entonces, puede ser que las otras zonas, por dificultad de acceso, no aporten a este estudio. Pues bien, este es un poco de la parte final y quiero darles algunas cosas. Como les digo, este es un viaje personal, viaje de más o menos 25 años con ese preludio, 20 años es un poco de recopilar la información, incluir papel filtro. Actividades residuales altas es una complicación versus clínica florida. Eso nos hace dudar bastante a veces. Unas actividades sobre todo para adisulfatasa B que llaman mucho la atención. La clínica es florida. Hay otros elementos que están impresionando un poco la expresión fenotípica de la enfermedad. Diagnósticos diferenciales. A veces nos dan durísimo. Nos dicen, pero es que tiene rasgos ehlerianos, ustedes están locos allá. ¿Cómo va a ser que está normal? Esto tiene una pinta de síndrome de Horler que no puede con ella. Yo pienso que dedíquense a otra cosa. Bueno, ustedes saben que en el laboratorio nos juzgan durísimo. Pero esto ha sido realmente desafiante y es muy interesante porque hemos encontrado, Colombia tiene una frecuencia no realmente, digamos, despreciable de mucolipidosis. La fucosidosis también la hemos encontrado cialidosis. Por un paciente de cialidosis casi me saltan a la yugular porque era un rasgo holleriano típico. O sea, parecía un síndrome de Horler y hasta que no medimos el ácido ciálico y la neuraminidasa no quedamos tranquilos. Tocó buscar apoyo porque indudablemente era tan fuerte la clínica. Esos diagnósticos diferenciales son complicados. Y podría decirle que fucosidosis, cialidosis y mucolipidosis excretan heparansulfato. Tienen niveles elevados de glicosamiloglicanos en la orina. Entonces hay que andar con mucho cuidado. El arsenal enzimático es bien importante. Una circunstancia especial. Nosotros usamos sustratos artificiales para hacer todos esos protocolos, no sustratos naturales. Son muy pocas las situaciones donde usamos sustratos naturales y no están relacionados con esta patología. A veces las enzimas mutadas muestran una baja actividad con el sustrato natural, ¿cierto? Para, digamos, pero normales o limítrofes de sustrato artificial. Realmente, para estos casos,
digamos, de MPS no hemos encontrado la situación, pero sí la hemos encontrado en otras patologías. Es un porcentaje muy bajo de pacientes. No está descartado que a futuro uno pudiera encontrar una situación de estas en las MPS. Hasta la fecha no la hemos encontrado en el punto de vista práctico. Sobreexpresión de isoformas pueden darse. La mayoría pueden controlarse como inhibidores, habitualmente no interfieren con los resultados, es decir, algunos de estos protocolos tienen inhibidores que bloquean isoformas, es decir, que la confiabilidad de la medición enzimática es muy buena. Estudios moleculares son un excelente soporte a los estudios familiares. Recordar mutaciones privadas encontradas en Colombia, ¿sí? Propias, variación de significancia incierta, hay que tener cuidado con eso. Son muy buenas herramientas, pero como un enfoque para tamizaje realmente no. Es un enfoque que debe ser casi que obligatorio, dado que estamos construyendo la historia de estas enfermedades en Colombia, hacerlo, ¿cierto? A una etapa posterior, ¿cierto? Una de las cosas importantes en todo este estudio es la dependencia de la calidad de la muestra. Una muestra inadecuada no la soluciona ni el equipo ni la técnica más avanzada. Es una de las cosas que uno aprende dolorosamente con el tiempo. El diagnóstico de cualquier patología hereditaria depende en conjunto de factores o hallazgos fundamentales. Clínicos, el enfoque clínico es fundamental. Bioquímicos y moleculares. No se excluye ninguno. No son excluyentes, no son negociables. Es decir, vamos a enfocar esto y realmente hay que reunir todas las herramientas. ¿Por qué? Porque los tratamientos de estas patologías son costosos. Las aseguradoras quieren estar absolutamente convencidas de que está bien el diagnóstico. Los pacientes quieren recibir el tratamiento que es. Y estos tratamientos son costosos. Entonces, yo siempre digo, es mejor la seguridad que la policía. Y yo soy paranoico. Si yo pudiera llevar un paracaídas en un avión, lo llevaría, ¿cierto? Entonces, llevemos paracaídas cuando hablemos de este tipo de cosas. Y finalmente, ninguna metodología o criterio es infalible. Eso es una de las cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Todas las cosas es la reunión en conjunto de una cantidad de, digamos, de criterios, de enfoques que llegan a definir y establecer que una familia, porque es una familia la que se marca, tiene una patología. Bien, dejo con esta foto final. Creo que cuando ven el recorrido mira un poco la evolución personal. Voy a recordar unas palabras de un estudiante, pero lo voy a decir más elegante. Él decía que todos creemos que somos inmortales hasta que vemos que también nos podemos morir. Y bueno, yo me quedé mirándolo porque es miércoles catastrófico. No, yo lo digo de otra manera. La vida es breve. Creo que si hemos recorrido esto, hay muchos detalles que se escapan. Ha pasado el tiempo. El arte es largo, aprender esto es complicado. La ocasión para ciertos pacientes es fugaz. Si no se hace en ese momento, ya no se hace. Y la experiencia es un juicio personal. Es engañosa realmente. Cada uno tiene su experiencia. El juicio bajo esa experiencia muchas veces es difícil. No es mi frase, es de Hipócrates. Y la escuché realmente en una conferencia del doctor Chamones y se me quedó para siempre. Les agradezco realmente mucho la invitación y espero que esto haya llenado las expectativas. Muchísimas gracias. Somos la Fundación San Filipo Colombia, una organización sin ánimo de lucro que nace en 2019 para apoyar a las familias con mucopolisacaridosis y otros trastornos del metabolismo. Trabajamos en concientizar, no solo a las familias sino también al personal de la salud que tiene que ver con el diagnóstico y el seguimiento a pacientes. Síguenos y ayúdanos a mantener la esperanza de una mejor calidad de vida. Visita www.sanfilipocolombia.org.